Entonces, la clase anterior, si mal no recuerdo, que creo que no recuerdo mal, nosotros hablamos de los vasos sanguíneos. Hablamos varias cosas de vasos sanguíneos. Lo que pasa es que en este módulo de los vasos y el corazón, realmente, pues, no es, como le dije la pasada, no es trabajo mío como patólogo diagnosticar una hipertensión, una aterosclerosis. Tampoco es trabajo mío diagnosticar, qué sé yo, una cardiopatía. O sea, salvo ciertas excepciones, realmente eso como tal a mí no me corresponde. Entonces, pues, de ninguna manera yo pretendo agarrar, y un cardiólogo hoy. Claro que no. Así como el cardiólogo no sabe patología, yo no sé de cardiología como tal. Yo lo que sí sé es los cambios patológicos que ocurren a nivel estructural que en la mayoría de los casos pueden explicar la enfermedad. Por lo tanto, pues, o sea, no te vayas con la idea que mínimo tú por la clase de hoy, ya mínimo tú sabes de cardiología. Claro que no. Pero tú das un solo módulo que pues trata ese tipo de asuntos y que también pues te explica la parte clínica. O sea, no, es para que veas que no vamos a hablar de que mínimo va a quedar pro en esto, en base a esto, de ninguna manera. Eso no es mi objetivo. Bien, vamos a ver generalidades de las enfermedades del corazón. No tienes un corazón aquí, es un órgano, bueno, según el libro es realmente sorprendente, pero yo estoy medio en desacuerdo con eso, porque desde el punto de vista funcional, el corazón simplemente es una bomba que se llena de sangre y bombea sangre. Sorprendente es el cerebro, sorprendentes son los órganos endocrinos, sorprendentes son todo el tracto gastrointestinal, pero el corazón es un órgano pues bien mecánico. Así que pues, pero bueno, yo cito el libro pues porque me parece curioso la frase esa que pone. Hay veces que pues en el contexto este de lo mediático que se ha vuelto todo últimamente, entonces a mucha gente le gusta hablar de medicina, gente que no sabe de medicina. O sea, no es siempre el placer no descriptible de querer ser médico. Todo el mundo quiere ser médico. Todo el mundo tiene como ese placer de decir, pero tómate una Panadol, tómate una aspirina, tómate un diclofenaco. Yo sé, yo mismo soy, sana no es, no. Entonces, pues, ese placer de dar indicaciones, pues, tú tendrás vecinos, tíos, primos, whatever, alguien conocerás que le gusta estar dando indicaciones médicas porque supuestamente algo sabe de medicina. Eso es peligroso, ¿no? Tú verás este corazón aquí, tú me decís que este corazón es patológico porque tiene mucha grasa. Eso es falso. Un corazón debe tener grasa en sus capas más externas, en las capas de el epicardio slash pericardio. Esta grasa ahí amortigua los latidos del corazón. Ya tuviste que el corazón del paciente gordo hipertenso no es un corazón grasoso, es un corazón hipertrófico. Irónicamente no es un corazón grasoso, es un corazón musculoso si así lo quieres ver. Pero no, te van a decir, ay, mira, ve, ay, mira, esto es el corazón de un paciente obeso. ¿Ah? Te está lleno de grasa, porque la grasa es mala, porque la grasa es lo peor que hay. Y no te digo, la grasa no es que sea mala, no es que sea tampoco, no es ni mala ni buena. ¿Ok? La grasa tiene su función y cuando está en equilibrio es que está bien. ¿Ok? Todo lo que es poquito o mucho, todo lo excesivo, no, ya sea en los dos extremos, es malo. Pero un corazón con su recubrimiento de tejido adiposo, esto es normal. ¿Ok? Es que existe una satanización de la grasa, pues, que a veces, pues, a donde sea que haya grasa, eso está mal, eso es de paciente gordo, te va a infartar. Otra cosa, vimos que el paciente que se infarta no es porque el corazón está recubierto de grasa, es por el compromiso de las arterias por la placa de ateroma. O sea, nada que ver, ¿no? Pero te apuesto que tú en algún momento has escuchado, ay, mira, este es el corazón de un paciente obeso, ¿ok? Marcadamente infiltrado por tejido adiposo. Por eso es que hay que estudiar, ¿no? Por eso es que hay que, pues, el estudio te hace diferente del resto de la gente. Si hay una cardiopatía súper rara, donde el corazón tiene mucho tejido adiposo, se llama una miocardiopatía arritmogénica. Yo ni voy a hablar de eso aquí porque eso es tan raro que pues no viene el caso, pero bueno, ya que estamos tocando el tema, pues aplica, ¿no? Entonces el corazón siempre late, la única forma que el corazón deje de latir es que tú te mueras o que te dé un paro, que para fines prácticos es lo mismo. Hablando de paro y de patología, el paro cardíaco o cardiorrespiratorio, como tú lo escuches,
eso no es una causa de muerte. ¿Ah? No es que fulano se murió de un paro. Todos nos morimos de un paro. ¿Ok? Eso no es causa de muerte, de ninguna manera. ¿Ok? Lo que hay que ver es por qué ese paro ocurrió, que las razones pues son 1.400.000 dependiendo de lo que estés estudiando. Entonces, causa de muerte de ninguna manera es un paro cardiorrespiratorio. De ninguna manera. Pero bueno, sí es importante resaltar que pues la enfermedad cardiovascular, como ya hemos repetido en muchas ocasiones, es la primera causa de muerte a nivel mundial. Bueno, tú conoces tu anatomía de tu corazón, tienes entonces la circulación que viene de la vena cava, llega eso a la aurícula derecha, pasa eso al ventrículo derecho a través de la válvula tricuspidia, de ahí se bombea esa sangre desoxigenada a la arteria pulmonar, la sangre se oxigena en los pulmones, pasa entonces, hace el circuito y regresa al corazón vía las venas pulmonares que llevan sangre oxigenada ahora sí a la aurícula izquierda, de ahí se bombea esa sangre al ventrículo izquierdo, pasando a través de la válvula mitral y de ahí se bombea esa sangre de vuelta a la aorta, no de vuelta, hacia la aorta vía la válvula aórtica. Bien, mira el ventrículo izquierdo, lo prominente del miocardio. Eso es lógico porque él tiene un montón de fuerzas con las que pelear, ¿ok? Tiene que luchar contra la resistencia vascular de la arteria aorta, por eso es que tiene que tener tanto grosor para cuando él late, ¿no? Y ahora que esa sangre tiene que llegar a tus tejidos más periféricos. Mientras que el ventrículo derecho, su grosor es mucho menor. ¿Por qué? Porque la resistencia vascular de la arteria pulmonar, o sea, la presión de la arteria pulmonar es mucho menor que la presión del sistema aorta. ¿Ok? Por eso es que es flaquito el ventrículo derecho si lo comparas contra el izquierdo. Dicho de otra forma, el ventrículo izquierdo o el corazón izquierdo maneja presiones mucho más altas que el corazón derecho. Es una bomba el corazón, repito, llena de sangre y bombea sangre, requiere un sistema eléctrico para funcionar, los latidos tienen que ser rítmicos, tienen que ser constantes e ininterrumpidos. Ciertamente el corazón puede latir muy rápido a veces o muy lento a veces, eso es fisiológico, no necesariamente es patológico. Por ejemplo, tú haces un ejercicio o estás durmiendo, ahí el corazón fluctúa a la velocidad con la que late, eso es normal. Bien, de forma general, ¿qué puede afectar el funcionamiento del corazón? Bueno, puede ser que esa función de bomba no está adecuada, ya sea que el corazón no recibe sangre adecuadamente, no se llena adecuadamente o no bombea adecuadamente. ¿Ok? Cuando no se llena adecuadamente, el asunto tiene una disfunción diastólica y si no se contrae adecuadamente, la disfunción será sistólica. Asumo que ya tú manejas bastante bien los términos de sístole, diástole. Eso es fisiología. Lo otro que ocurre es que tengas algún problema para poder botar la sangre, algún problema, el corazón trata de latir la sangre y se encuentra algún tipo de obstrucción que no le permite liberar su sangre. Liberar, si lo quieres ver así, no sé si la palabra aplica al 100%, pero ponte que el corazón late y encuentra algún tipo de obstrucción. Por ejemplo, una válvula que no se abre adecuadamente, ponte que la válvula aórtica, o también, ¿por qué no?, en el paciente hipertenso. Hasta donde yo sé, yo no soy hipertenso, entonces mi corazón late y maneja bien mi presión de mi aorta. Pero si yo fuera un paciente hipertenso, tuviera 180 sobre 100, qué sé yo, tuviera la aorta ¡puf!, apretadita. Entonces, hasta cierto punto, eso le dificultará a mi corazón bombear adecuadamente. Lo otro es que la válvula no se cierre adecuadamente. Ponte que la válvula fuera como esta botella que está aquí. ¿Ok? Yo la cerré, pues espero que no haga un desastre ahora. Yo la cerré y ahora yo puedo voltear esa botella y no se derrama. Magia, gravedad. O sea, está volteada de verdad. Si yo dejara esta botella con algún tipo de fuga, el agua se derrama toda. ¿Ok? Y haría un desastre, entre otras cosas. Entonces, ponte que la tapa de la botella es la válvula. La válvula se abre, permite la salida de líquido y se cierra. ¿Ok? Así bonito es tu corazón. Cuando él permite que la sangre salga, se abre la válvula y cuando se acaba el llenado, se cierra la válvula. Así es que el cerrado de la válvula no es completo
y por lo tanto la sangre se derrama hacia atrás, si así lo quieres ver. Eso es lo que ocurre en una regurgitación valvular o también corresponde al término a una insuficiencia valvular. Lo otro es que hay una arritmia, algún problema con el sistema de conducción eléctrica. Lo otro es que existe algún tipo de cortocircuito que haga que la sangre venosa se mezcle con la sangre arterial, o sea, la sangre desoxigenada se mezcla con la sangre oxigenada. Ahorita vamos a ver un poquito de eso cuando hablo algo de las cardiopatías congénitas. Bueno, en casos más drásticos, pues un gran vaso, la aorta se rompió, pues sobra decir que eso sería, no sería bueno para el paciente. Eso es un poco más obvio, más lógico. Bien, la primera enfermedad que vamos a hablar nosotros es la falla cardíaca desde el punto de vista patológico. Bien, ¿por qué hay falla cardíaca? Hay muchas causas. Puede ser que falle el ventrículo, puede ser que haya un problema a nivel valvular, las propias arritmias llevan a falla cardíaca, puede ser que te dé un infarto, ¿ok? Cuando te da un infarto, una parte del corazón muere, por lo tanto no late adecuadamente, el paciente queda con un corazón disfuncional, con una falla cardíaca secundaria a un infarto al miocardio, también se puede. Entonces la falla cardíaca es consecuencia de algo, ¿ok? No es una enfermedad como tal, algo está provocando que ese corazón falle. Y si tú no corriges ese algo, el corazón cada vez va a fallar más y más. O sea, es una enfermedad progresiva. Tanto así como qué ocurre, etcétera. Repito, eso es cardiología. ¿Qué ocurre? En la falla cardíaca, una de dos o dos de dos. El corazón no puede bombear sangre de forma adecuada o el corazón no puede llenarse de sangre de forma adecuada. ¿Ok? Que en estadios ya muy avanzados no sirve el corazón, no bombea ni recibe sangre, o sea, el paciente tiene un problema grande. Por lo tanto, si el corazón no bombea adecuadamente, el corazón va a comenzar a trabajar con sobrecarga, ¿ok? Va a funcionar con mayores presiones para compensar esto. En un principio eso puede que sea bueno, pero a la larga eso es deleterio, ¿no? Entonces, como te dije, ¿no? Esto puede secundar un infarto al corazón, algún tipo de valvulopatía. Hay muchas causas de falla cardíaca. Bien, para entender qué pasa desde el punto de vista anatómico, hay que conocer bien estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el ventrículo izquierdo debe latir y bombear sangre a la aorta. Sé qué pasa si el ventrículo izquierdo no es bueno haciendo esto. Entonces, él va a bombear poquita sangre a la aorta. Eso por una parte. Entonces, que el corazón en vez de latir fuerte, late ahí todo redundante. Bueno, entre otras cosas, bombeas poquita sangre, por lo tanto, pues, va a llegar poquita sangre a tus órganos periféricos, eso por una parte, pero lo otro es que la sangre que él no bombea, ¿a dónde se va a quedar esa sangre? Se va a quedar en el mismo ventrículo izquierdo, y va a llegar un punto donde él se va a llenar de sangre, y entonces la sangre se va a comenzar a devolver, o por redundante que suene, se va a comenzar a regresar hacia atrás. O sea, que es redundante, ¿no? Entonces la sangre va a llegar del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda y eventualmente la aurícula se va a llenar también, full de líquido. Y entonces, eventualmente, ¿con quién conecta la aurícula izquierda? Con las venas pulmonares. Entonces, esa sangre, ese volumen, se va a sobresaturar hacia las venas pulmonares. Entonces, por suerte, ya en este punto, nosotros dimos la clase de los trastornos hemodinámicos. Agarra esta pobre vena y lo sobresaturas de volumen y lo que vas a obtener es un aumento marcado de la presión hidrostática. Entonces, esa vena pulmonar va a comenzar a fugar agua o trasudar agua, ¿a dónde? A los pulmones. Por eso es que el signo principal del paciente con falla cardíaca izquierda es la disnea, ¿ok? Es la disnea o falta de aire, secundario a que el corazón no late adecuadamente y el fluido se acumula hacia los pulmones. O sea, hay una sobrecarga de volumen a nivel pulmonar y obviamente en un corazón lleno de, perdón, un pulmón lleno de agua, definitivamente no puede intercambiar gases adecuadamente. O sea, eso ya, pues, por eso es que este curso es acumulativo. O sea, para tú entender esto bien ahorita lo que estamos hablando, tú deberías manejar los conceptos
de las clases anteriores, si no, ya no puedo hacer nada por ti, sorry. Bien, entonces recordemos que puede ser por disfunción sistólica, o sea que el corazón, ¡puf!, no late adecuadamente. Entonces, como el corazón del paciente hipertenso, en un principio sí es hipertrófico, es musculoso, es fuerte, pero con el tiempo, recuerda que la adaptación esa tiene, la hipertrofia tiene límites. Entonces el corazón con el tiempo, que era muy fuerte, las fibras se degeneran y ya ese corazón deja de latir como debe ser. Y obviamente ese corazón está infartado, una cardiopatía isquémica obviamente no va a latir adecuadamente. Y lo otro que puede ocurrir es una disfunción diastólica, donde el corazón no se puede llenar adecuadamente. ¿Ok? Curiosamente, es lo que ocurre en la cardiopatía hipertensiva al principio. Está tan prominente el ventrículo que la cavidad, la cámara queda chiquitita. O sea, nada más entran 3 gotitas de sangre. 3 gotitas de sangre entran allí y definitivamente el corazón no se va a llenar adecuadamente. Bien, entonces el corazón está tratando de bombear sangre y no puede. Entonces lo que haces tú es bombear con más fuerza. Por lo tanto, la presión de tus ventrículos va a aumentar. Bien, ya te puse el ejemplo de lo que ocurre al lado izquierdo. La sobrecarga de volumen hace que aumente la presión de las venas pulmonares. Del lado derecho pasa un fenómeno similar. No bombea bien el ventrículo derecho, perdón. Se retorna la sangre a la aurícula derecha y no es que se retorna, es que no entra más sangre. La sangre venosa tratando de entrar y no entra, porque el corazón no recibe sangre. Por lo tanto, toda la sangre venosa se queda estancada en el sistema venoso periférico. Entonces, por un fenómeno de gravedad, la presión hidrostática va a ser más marcada hacia los miembros inferiores. Por eso es que el paciente te hace edema de miembros inferiores bilateral cuando hay compromiso del lado derecho del corazón y te hace edema pulmonar cuando hay compromiso del lado izquierdo del corazón. La más común por lejos es la falla cardíaca izquierda, que la falla cardíaca derecha pura es muy rara, ¿ok? Tiene que haber una hipertensión pulmonar, una cosa así, eso es anormalmente raro. Lo que sí es cierto es que eventualmente la falla cardíaca izquierda es tan prominente, progresa tanto, que ahora sí compromete inclusive a el lado derecho. Eso sí es lo que ocurre, ¿no? Se descompensa ese asunto todo. Bien, en un principio este corazón va a tratar de compensar. Primero se va a poner hipertrófico, con el tiempo se dilata, ¿ok? Y las fibras cambian. Las fibras se van a convertir en unas fibras más grandes que demandan más oxígeno, ¿ok? Por eso es que este paciente, dale chance y lo que está en más riesgo de, o más susceptibilidad de sufrir algún tipo de isquemia. Bien, dijimos que la presión del ventrículo aumenta. ¿Cómo hacemos eso? ¿Ok? ¿Qué cosas hacen que el corazón lata con más fuerza y lata más rápido? Bueno, una muy fácil es el ejercicio. Ponte son 100 pechadas de una sola, si es que llegas. En algún momento yo tuve una condición física que me lo permitía. Lastimosamente para mí ya no. No me avergüenzo, pero ¿qué se va a hacer? Pues no puedo tener todo, ni quiero tener todo. Si puedo hacer 100 pechadas libres, quiere decir que tengo exceso de tiempo libre. Eh, la estimulación adrenérgica hace que tu sistema cardiovascular se ponga a 1000. Comienzas a botar catecolaminas, que eso hace que tu corazón lata con más rápido, con más fuerza, y también va a aumentar a su vez tu presión arterial. Por eso cuando tú en tu curso de fármaca que llegas a la parte de la cardiovascular, todos esos beta antagonistas, alfa antagonistas, son muy útiles en el manejo de las cosas de tipo cardiovascular, presión arterial, esos atenolol, propranolol, que asumo que tú habrás escuchado. Esto inhiben la estimulación adrenérgica que proviene de las catecolaminas, ¿no? Entonces, el corazón es hipertrófico, se ve así como lo tienes acá, ¿no? Una fibra con un diámetro aumentado, mucho más citoplasma y estos núcleos marcadamente aumentados de tamaño. Eso correlacionado con mayor cantidad de fibrosis a nivel intersticial. Sí es cierto, es una fibra fuerte, se contrae con potencia, pero recuerda que esto es una fibra muy demandante de oxígeno. Por lo tanto, esta fibra exageradamente grande que es fuerte, que se contrae con más potencia, recuerda,
mucho más vulnerable a la isquemia. Por eso es que este tipo, esta persona, este paciente, es más propensa a infartarse. No tolera la placa de ateroma, no la tolera bastante bien. Recuerda que no es que la fiebre va a crecer, 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 crecer hasta el final de los tiempos. No, eso tiene límites. Eventualmente la fibra hace apoptosis, se degenera, el citoesqueleto se altera y ya tienes un corazón que llegó a los límites de compensación y poco a poco se comienza a deteriorar y degenerar. Entonces, no creas que esta compensación, fabuloso, ya lo logré, ya se resolvió. Claro que no, eso con el tiempo, tu cuerpo te va a cobrar eso tiene un precio, ¿no? Bien, algunas causas de falla cardíaca izquierda, como te dije, incluye un infarto. El paciente se infartó y se murió parte de la cara del corazón, el ventrículo izquierdo. Obviamente va a ser una falla secundaria a un infarto. ¿Ok? Ya vimos el contexto de hipertensión arterial de mucho tiempo de evolución, donde el ventrículo izquierdo se va a cambiar toda la arquitectura. Esto sobre todo se pone muy hipertrófico. Y obviamente, por eso tienes que conocer la anatomía, las válvulas del lado izquierdo, ¿cuáles son? Está la válvula mitral y la válvula aórtica. Cualquier problema con esas válvulas, ya sea una regurgitación o una estenosis, va a alterar toda la dinámica del lado izquierdo y el paciente eventualmente, si no corrige esa valvulopatía, por un tema de volúmenes, te va a hacer una falla cardíaca. Entonces, si tu corazón izquierdo no late adecuadamente o no se contrae adecuadamente, llega poquita sangre a la aorta. Por lo tanto, la perfusión de los órganos periféricos va a ser menor y todo el volumen se va a quedar eventualmente acumulado a nivel de los vasos pulmonares. Por eso es que el paciente te hace ese trasudado en el edema pulmonar y ese encharcamiento, lo que tú ves es que el paciente va a estar disneico, le cuesta respirar, tose porque está encharcado, está lleno de agua, esos pobres alveolitos. Si yo tuviera una falla cardíaca y yo estoy sentado ahorita mismo, no pasa nada porque por un fenómeno de gravedad el agua baja. Pero si yo tuve una falla cardíaca y yo me acuesto, cuando me acuesto súbitamente todo el líquido se me regresa al tórax. No lo tolero, ¿no? Por eso es que ese paciente tiene que dormir así, semisentado, para que el agua baje, por así decirlo. Eso le llaman a veces la ortopnea. O lo otro que el paciente no tolera, el tipo sin querer que no se acuesta de noche y que va, se lo levanta. El tipo no duerme bien porque pues la sobrecarga de volumen él no la va a tolerar. Eh, Estos son términos más que todo de semiología propedéutica. Yo no te digo las cosas así generales porque pues lo que yo he leído, ¿no? Pero ya después tú preguntas en otros cursos, oye, ¿qué es una disnea? ¿Qué es una ortopnea? ¿Qué es una paroxística nocturna? Allá te deben dar un insight superior. Yo nada más estoy mencionándolo pues porque me toca, pero repito, yo lo que no sé, no digo que yo soy, yo soy el que más sé, yo sé lo mío, pero no soy el que más sé tampoco. Bien, eventualmente el corazón es en falla debido a la hipertrofia cardíaca, se va a poner, ¡bup! Se va a poner grandotote, con toda placa de tórax. Son unos corazones quechuzos, prácticamente no caben en el tórax del paciente. Entonces, eso es un signo radiológico de falla cardíaca. Como el corazón está hiperestimulado desde el punto de vista neurohormonal, va a estar taquicárdico con aumento de la fuerza de contracción, puedes tener algún tipo de ruido agregado a la ocultación, pues yo no te voy a decir eso, pues porque eso es más que todo semiología. Y el paciente, por el sobreestiramiento de las aurículas, sobre todo a la izquierda, puede el paciente ese hacerte con el tiempo una fibrilación atrial o auricular. Se puede, ¿no? Yo creo que ya hemos mencionado un poquito esta FA, por lo tanto yo no voy a volver a mencionarla anteriormente. Si tienes dudas al respecto, pues te va a tocar esto. Me puedes preguntar después, por ahorita no, porque Dios mío, todavía falta un poco que hablar. Otro concepto importante que también discutimos aquí es que si al riñón no le llega sangre porque el corazón no está latiendo adecuadamente, el riñón va a percibir que que mínimo tú estás sangrando, mínimo estás perdiendo volumen. Mínimo el riñón va a pensar que tú estás hipovolémico y eso no es cierto, ¿ok? Tú lo que tienes es una depresión del volumen circulante efectivo. No es que tú estás perdiendo agua, es que tu volumen está mal distribuido a otras partes, ya sea el tórax
o ya sea la circulación venosa periférica, o sean las dos. La cosa es que todo tu volumen, toda tu agua está en un sitio que no debe estar. Entonces, por el riñón piensa que tú estás sangrando mínimo y diligentemente va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ya sabemos que eso te va a poner hipertenso y te va a poner a resolver sodio y agua. Eso lo que va a hacer es empeorar los edemas. Entonces, si el problema de este paciente es la sobrecarga de volumen, entonces, cuando tú des farma, o mejor, cuando llegas a ese módulo de farma, tú entiendes por qué el paciente este se beneficia de los diuréticos. Lo ponen a orinar por mecanismos que pues yo no manejo, pero el paciente se va a orinar, 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 y eso hace que se deshaga de ese exceso de volumen mal distribuido. Bien, ¿por qué es importante la restricción de sal? Esto tiene que ver mucho con su clase de fisiología de líquidos y electrolitos. Bueno, aquí tengo una sal, ¿ves? Tararán. Sal marina, la doña, molinillo. Me gusta más esta que la sal que ya viene machacadita. Pero es sal al fin y al cabo. Bueno, vamos a hacer un experimento. Podemos agarrar entonces esta sal y todo este tuco de sal lo voy a echar aquí en el agua. Y por muy salado que esté, me lo voy a tomar en honor a la ciencia. Sí, ¿por qué no? En ese momento, esta agua que está aquí va a quedar salada, o sea que va a quedar hiperosmolar. Porque el tema de la sal es un tema de concentración, no de valores absolutos. Porque si yo tengo un galón de agua del tamaño mío, de mis 2 metros de altura, y le echo la sal, como puede que parezca poca sal, pero con mucha agua, pues la concentración es poquita. Entonces, aquí hablamos en términos de concentración. Toda esa sal va a llegar a mi sangre eventualmente. Y entonces va a quedar mi sangre salada, si así lo quieres ver. Va a quedar mi sangre hiperosmolar. Recuerda que por un tema de membranas no podemos sacar la sal de la sangre. No funciona así. Lo que hacemos es añadirle agua a esa sangre salada, a esa sangre hiperosmolar, para que se diluya y se llegue a una concentración en equilibrio. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Metiéndole más agua a los vasos sanguíneos. ¿Ok? Por lo tanto, eso me va a empeorar el edema. Por eso es que a este paciente con falla cardíaca se le debe restringir el consumo de sal. Depende de qué estado esté, bueno, no restrinja, pero bájale, porque en verdad no te beneficia, porque eso te va a empeorar tus edemas. Hay medicamentos inotrópicos que favorecen la contracción cardíaca, y obviamente los IECAS, que repito, eso también es farma, son todos los que vienen en PRIL, enalapril, lisinopril, perindopril, et al. Se oponen a la conversión de la enzima convertidora de angiotensina. Digo conversión 2 veces, ¿no? Son importantes para la presión arterial y eh, el remodelamiento del corazón supuestamente también ayuda. Yo lo vi hace mucho tiempo eso, hace más de 10 años, así que pues algunas otras cosas deben haber. También verás que hay medicamentos, sobre todo diuréticos, que se oponen a la aldosterona. También son importantes para este paciente. Repito, esto es farma, lo único que voy a dedicar mi clase a esto es este simple parrafito. Bien, ¿qué cosas ocurren en el paciente con falla cardíaca izquierda? Obviamente ves lo prominente que está el LV, es el left ventricle, súper hipertrófico. Eso es para latir más duro y compensar lo que sea que está ocurriendo. La adaptación es un corazonzote enorme en ese pobre tórax. O sea, ese corazón va con todo. Entonces va a haber fibrosis e hipertrofia para poder compensar. Claro, eso repito, eso no es una solución, eso es una compensación. Entonces, producto de esto, porque eso algo hará, pero no resuelve, los pulmones van a estar sobrecargados de volumen. Ese volumen se va a colar a los alvéolos y tantos alvéolos llenos de agua. O sea, hay edema pulmonar. Se pueden entonces colar, se pone muy congestivo eso, y también se cuelan eritrocitos a ese alvéolo, y tus macrofaguitos alveolares se los comen, ¿no? Y quedan los restos del eritrocito en el macrófago. O sea, hay macrófagos con hemosiderina, que cuando tú los ves en el alvéolo,
tú dices, ah, mira, macrófagos de hemosiderina son producto de la falla cardíaca. Por eso es que le llaman a esto células de falla cardíaca o heart failure cells. Si tú no compensas el corazón, que es lo que suele ocurrir, el exceso de volumen va a extenderse al espacio pleural y el paciente va a venir con una efusión pleural también. El paciente va a estar sobrecargado de volumen, o sea, como dice overloaded, el tipo está full de volumen y entonces el agua se le va a meter a la pleura. Entonces, pues, esto sería un trasudado o un exudado. Si me acuerdo, lo pregunto en el examen, pero hoy no les voy a dar yo la respuesta. No, esto, ¿no? Tienes un corazón aquí, esto sería un corte coronal. Ves, el ventrículo izquierdo está marcadamente grueso, hipertrófico. Ahora en este corte axial, ves, está súper prominente y ves la camarita, chiquitita la camarita de este ventrículo. Obviamente eso no se llena adecuadamente. Eso hay una disfunción diastólica por llenado. Y con el tiempo se puede dilatar el ventrículo cuando las fibras ya no aguantan más y se estiran todas y quedas con un corazón marcadamente dilatado. O sea, todas las cosas pueden suceder. Aquí un corazón normal en la C y en la D ves cómo están mucho más aumentados de tamaños los núcleos producto de esa hipertrofia cardíaca. Son los famosos boxcar nuclei. Ahí conseguí una figurita, pero no encontré la chancleta. Conseguí una figurita de un boxcar nuclei. Boxcar, yo no sabía que era un boxer. Descubrí bien esta clase que un boxcar es un vagón de un tren. Bueno, hay una imagen bien pretty cuando te ponen el núcleo del corazón hipertrófico y el boxcar, creo que viene retando. Sí, ahí está, pues. Un boxcar es aparentemente el vagón del tren. El que descubrió esto dice, está en el microscopio y sin nada que hacer, he visto esto antes. Vio esto que está acá, ¿no? Y el tipo con su imaginación dice, mira, esta vaina me recuerda al vagón de un tren. Y sí, se parece, ¿no? ¿Okay? Entonces, el famoso boxcar nuclei ese núcleo en forma de vagón de tren es característico de la corazón con falla cardíaca, corazón hipertrófico. ¿Okay? Es característico, ¿verdad? Que se parece, ¿no? Bastante parecido. Está bien bonita esta imagen, está bien cool. Y el pigmentito no sé que eso es pigmentito de lipofusina. Bien, ya no la falla cardíaca, pues hasta ahí. Mm, Esto es falla cardíaca izquierda. Repito, si hay falla cardíaca derecha, la sobrecarga de volumen va a ser a nivel del sistema venoso periférico, venas cavas en adelante, y la sobrecarga de volumen, repito, va a ser hacia los miembros inferiores y también hacia el hígado. El hígado va a estar todo congestivo, lleno de sangre, ¿no? Entonces, pues el análisis es el mismo, así que por lo tanto puede que le pregunte yo en algún momento cosas referentes a la falla cardíaca derecha que pues no necesariamente mencioné aquí. Bien, cardiopatías congénitas. ¿Qué es congénito? Congénito es algo que está presente al momento del nacimiento. Congénito y genético no es lo mismo. Genético, ponte que es un síndrome de Down, que es demostrable en el terreno de pruebas genéticas. Trisomía 21, ¿ok? Y es cierto que el niño, porque ni siquiera posible paciente, porque eso es, hasta cierto punto, no sé qué tanto un Down es una enfermedad. El niño nace con eso. Es un ejemplo de una enfermedad genética que es congénita, pero hay enfermedades congénitas, perdón, que no son genéticas, como por ejemplo una enfermedad infecciosa, un niño que nació con una sífilis congénita, se transmitió en el canal de parto, o no sé cómo, porque pues no soy experto en eso. Y bueno, nació con la sífilis, pero eso no tuvo nada que ver con genes ni nada del otro mundo. Entonces, pues es para que tengan bien claras esa distinción. Las cardiopatías congénitas, pues, según el libro, eh, son relativamente comunes en el terreno de la malformación en general. Hace 20, 30, 50 años estos niños se morían. Hoy en día, gracias a los avances, sobre todo quirúrgicos, estos pacientes sobreviven. No vivirán 100 años, probablemente yo tampoco, pero viven, ¿ok? Viven algo.
¿Qué factores de riesgo hay? Esto lo dejé pues porque rubiola. Yo no sé cómo el libro me refiere a mí rubiola. O sea, la rubiola es una enfermedad que hasta donde yo sé, esto está erradicada. Un segundito. La rubiola es una enfermedad que hasta donde yo sé, esto quedó erradicada. La vacuna acabó con ella. Entonces, no, que hubo un brote de rubiola. Yo, chuleta, pasera la cosa. Salgo huyendo de eso. Pero bueno, ¿no? Probablemente de un tiempo para acá, gracias a los antivacunas, gente muy brillante, deberían mandarlos a la NASA, que pues, esa gente son su inteligencia, su intelecto, su IQ es trascendental. Los antivacunas son un grupo de gente selecto, ¿no? Esa gente o sea, no es cualquiera, ¿no? Agentes teratógenos o teratogénicos. Aquí hay un medicamento bien famoso que se llama la talidomida, que es característico de la historia de la medicina. Un agente teratogénico es un medicamento, bueno, son medicamentos, pero no necesariamente son medicamentos. Puede ser, por ejemplo, alguna droga, el alcohol, que se asocia con malformaciones cuando la mujer los consume durante el embarazo. Por ejemplo, una mujer que es alcohólica, está embarazada y sigue tomando alcohol, eso se asocia a malformaciones en el bebé. La talidomida esa se asocia con una enfermedad, una condición que le llaman focomelia o mielia, no me acuerdo cómo es. Búscalo para que veas que es bien interesante. Eso se descubrió y la talidomida quedó abolida, prohibida, ¿ok? No negociable en la mujer embarazada. O sea, no, o sea, completamente prohibido. Con esto usted dice va a haber la diabetes gestacional, que también es un medio problema. Se puede controlar, eso es lo bueno, ¿no? Y obviamente siempre está metido por ahí las cosas genéticas que pues no podemos manejar como tal. Vamos a ver algunas de estas, vamos a ver algo de la tetralogía de Fallot, el ducto arterioso persistente, y creo que la otra que vamos a ver es la transposición de grandes vasos. Son las que me acuerdo ahorita. Vamos a ver. Bien, antes de hablar de este tema de la cardiopatía congénita, es importante hablar de la circulación fetal. Asumo que usted es un experto en eso de su curso de embriología, así que bueno, pues yo me voy a dedicar a hablar un poquito de eso, pero pues no es mi intención sorprenderlo ni iluminarlo si pues, usted ya realmente dio eso más reciente que yo. O sea, yo de embriología hace 20.000 años. Bien, cuando el bebé nace, él existe en una piscina rodeada por estas membranas. Son las membranas ovulares o membranas fetales, amnios y corion. O sea, el bebé está rodeado de agua. O sea, él existe en una piscina, sumergido en una piscina. Sobra decir que en ese ambiente los pulmones no funcionan, por lo tanto están off, están cerrados, están colapsados. Digo, ¿no? Si tú tienes curiosidad, pues, y te imaginas qué pasa si él respira en esa agua, pues no sé, vete ahorita al baño tuyo y llena el agua, el del fregador, mete la cabeza y respira, ¿no? Para ver qué pasaría. O sea, quiero decirte con ese ejemplo tan drástico que en un bebé intraútero los pulmones no funcionan, no, porque ahí no hay aire como tal. Entonces la pregunta sería, ¿de dónde el bebé obtiene su oxígeno? Bueno, lo obtiene de la vena umbilical, ¿ok? La vena umbilical está aquí, ¿ves? Y la vena umbilical viene esta estructura que está acá abajo, que es la placenta. Entonces la placenta es la interfase que conecta a la circulación materna con la circulación fetal. La vena umbilical, a pesar de ser una vena, lleva sangre oxigenada. ¿Ok? Recuerda que esa definición de vena desoxigenada y arteria oxigenado, pues eso es una, no es una clasificación de lo más correcta. Es mejor clasificarlos. Una vena es un vaso que va hacia el corazón y una arteria es un vaso que sale del corazón. Entonces sería una clasificación funcional más adecuada, porque hay excepciones, porque hay venas que llevan sangre oxigenada y arterias que llevan sangre desoxigenada. Entonces, pues yo sé que eso se presta para algo de confusión, pero
pues es importante que tengan esos conceptos claros. Bien, como dice aquí, no, la vena umbilical ves que surge de la placenta y lleva sangre oxigenada hacia el bebé. ¿Ok? Esa vena umbilical entra hacia el bebé y se encarga de darle su aporte de oxígeno. Bien, ves que en un punto, la vena umbilical, ves que el rojo es que está muy oxigenado, la vena umbilical se conecta con la vena cava inferior, que está blanquita, o sea que tiene poquito oxígeno. ¿Ok? Entonces, en este punto, algo de sangre oxigenada se mezcla con sangre desoxigenada, pero por suerte las concentraciones de oxígeno de la vena umbilical son bien altas, ¿ok? O sea, que de manera que por mucho que haya mezcla de sangres, pues predomina la sangre oxigenada, o sea, la sangre sigue estando oxigenada. Bien, entonces esas sangres se van a mezclar aquí, en la aurícula derecha. Bien, entonces en un adulto, esa sangre debería pasar al ventrículo derecho y de allí a la arteria pulmonar y de ahí a los pulmones. Pero recordemos que los pulmones no están funcionando, están, están cerrados los pulmones, si así lo quieres ver. Entonces, ¿cómo pasa esa sangre del lado derecho del corazón al lado izquierdo? Bueno, en los bebés hay una estructura única que permite eso, que es la que está aquí, que es el foramen oval. El foramen oval es una comunicación que existe en los corazones fetales que permite que se comuniquen las aurículas. Se comunica entonces la aurícula derecha con la aurícula izquierda y eso permite entonces el paso de esa sangre oxigenada, bypaseándose completamente los pulmones. Y ya con la sangre oxigenada, yo puedo agarrarla y bombearla de vuelta a la aorta y ocurre luego similar a lo que ocurre en la circulación del adulto, ¿no? Entonces, gracias a este foramen oval, yo puedo traspasar o puedo permitir que la sangre pase de derecho a izquierdo. Bien, entonces, ¿qué pasa con la sangre que definitivamente se fue hacia el ventrículo derecho? Porque no es que no es que toda se va full por el foramen oval. Alguna pasa al ventrículo derecho y entonces es bombeada hacia la arteria pulmonar. ¿Qué pasa con esa sangre? Porque teóricamente va a los pulmones, ¿ah? Pero realmente en los pulmones no hay no están funcionando. ¿Qué voy a hacer yo con esa sangre en los pulmones? O sea, se va a desperdiciar. Bueno, no, porque aquí entonces en el corazón fetal existe otra comunicación única, una comunicación que conecta a la arteria pulmonar con la aorta. Esa comunicación se llama el ducto arterioso o el ductus arterioso. ¿Ok? Permite que la sangre que se me va a la arteria pulmonar, en vez de a los pulmones, esa sangre se vaya directamente a la aorta y como es sangre oxigenada, pues eso sería positivo, eso sería bueno. ¿Ok? Entonces, en esa circulación fetal, gracias al foramen oval y gracias al ducto arterioso, el bebé no toca los pulmones, no lo necesita, ¿ok? Porque él obtiene sangre oxigenada que pasa directamente al corazón izquierdo gracias al, reitero, al foramen oval, perdón, y al ducto arterioso. Tú te pones a pensar en esto, chuleta, tú dices que esto tiene que existir un Dios, definitivamente, porque esto está diseñado con tanto, de una forma tan artística, tan perfecta, que definitivamente nosotros tenemos que ser regidos por un poder superior. Obviamente yo no digo que Dios sea el señor barbudo este que está en el cielo, eso es una representación religiosa. Yo cuando digo Dios me refiero a un poder superior que yo no sé qué es, porque definitivamente está por encima de mi comprensión, sean rayos cósmicos, sea una electricidad extra, yo no sé, o sea, eso de definir Dios, qué es Dios, simplemente lo defino como un poder superior que nos rige. Más allá de allí, creo que sería
irresponsable de llegar. Bien, fantástico con el bebé. Lleva ahí 38 semanas ahí usando su foramen oval y su ductos arteriosos y finalmente llega el fatídico día donde nace, ¿no? Lamentablemente, pues tiene que nacer porque pues no puede existir como un parásito dentro de la barriga de la mamá todo el tiempo. Aparte que no cabe ya, está muy grande. ¿Sí o no? Está muy grande, ¿ah? Entonces, eventualmente el bebé sale, llora y en ese momento, ¡puf!, los pulmones se expanden. Y eso crea un cambio de resistencias tan marcadas que toda la sangre se deriva entonces hacia la circulación pulmonar. O sea, los pulmones súbitamente se abren y toda la sangre que se estaba colando por el ducto arterioso y por el foramen oval, ¡bum!, prácticamente se deriva súbita y masivamente hacia los pulmones. Eso hace que entonces se cierre el ducto arterioso y se cierre el foramen oval. Entonces, cuando eso ocurre, en ese momento, eso ocurre súper rápido, por cierto, se restablece la ya conocida y reconocida circulación del adulto. Como tú eras en pediatría también, obstetricia, cuando ves esos defectos de cardiopatías congénitas con más detalle, en el ducto arterioso, el cierre depende de prostaglandinas, ¿ok? Entonces, la disminución de estas prostaglandinas, pues, va a favorecer que el ducto se cierre. No me acuerdo, creo que era indometacina, puedo equivocarme, no me quiero equivocar, porque esto lo ven internado. El internado, yo lo mira tú, yo fui interno el primer año en el 2013, hace solamente 10 años. Chabuco de tiempo, loco, a otro nivel, o sea, el tiempo es una cosa fabulosa, pero de ninguna manera tú me decías a mí que, o sea, yo era doctor en ese momento, y ahora estoy siendo doctor, que yo soy la misma persona, ni siquiera estoy remotamente cerca de ser lo que yo fui hace 10 años. Entonces, pues, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, tú tienes que avanzar en todo ese tiempo. Bien, teniendo en cuenta bien claro ese concepto de la circulación fetal, lo más claro posible, recuerda foramen oval y ducto arterioso. Entonces, vamos a definir de forma simplificada que las cardiopatías congénitas se dividen en las que son cianóticas y las que son no cianóticas. Que recuerda que la cianótica quiere decir que la sangre desoxigenada se está colando hacia el corazón izquierdo y el bebé está bombeando sangre desoxigenada. Entonces, para entender ese concepto, tienes que retomar lo que te mencioné en el principio de la clase. Eso de que las presiones, o sea, eso no ocurre así porque sí, o sea, eso tiene su parte, ¿no? Bien, voy a leer esto en verde porque sinceramente esto yo lo tomé de mi curso de fisiopatología, por eso es que la dinámica es un poco distinta. Dice aquí, ¿qué permitirá que la sangre desoxigenada del sistema venoso o corazón derecho llegue al corazón izquierdo? Tiene que haber una comunicación entre los septos, ¿ok? Por ejemplo, una comunicación en el septo interventricular que permita que los sistemas derecho e izquierdo se mezclen. Eso es lo que en términos aquí fisiopatológicos le llaman un cortocircuito. Bueno, vamos a suponer que hay un hueco aquí, hay una comunicación. Por el tema que te dije antes, la sangre no va a pasar al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo maneja presiones mucho más altas, muchísimo más altas. Por lo tanto, un defecto aislado del septum interventricular no va a significar una cardiopatía cianótica. Tiene que haber coexistencia de otras condiciones que hagan que la presión del corazón derecho aumente lo suficiente para que ésta supere la presión del lado izquierdo y entonces la sangre desoxigenada, ¡boom!, ahora sí pase al lado izquierdo. Y eso ocurre en una enfermedad bastante famosa, bastante reconocida, que cuando tú la escuchas el nombre no se te va a olvidar, que es la tetralogía de Fallot. Tetra porque tiene 4 componentes. El defecto en el septo interventricular, ves que ahora sí está gordo el ventrículo derecho, hay hipertrofia del ventrículo derecho, va a haber estenosis de la arteria pulmonar. Estenosis quiere decir que la arteria ¡puf!, está cerrada, ¿ok? Y lo otro que quizá no es tan significante para estos términos es que va a haber una aorta cabalgante. Eso yo la busco y como que esa no es tan así tan guau.
la aorta cabalgante. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? El ventrículo derecho trata de bombear sangre contra la vena pulmonar y la vena pulmonar está cerrada. O sea que el ventrículo derecho tiene que bombear con fuerza, ¿ok? Con potencia para poder vencer esa estenosis pulmonar. Entonces, con el tiempo, lo que va a ocurrir es que el ventrículo derecho se va a poner grueso, se va a poner prominente. Lo mismo que hablábamos del paciente hipertenso crónico, que el ventrículo izquierdo se le pone hipertrófico con el tiempo. Bueno, algo muy similar ocurre acá en la tetralogía del Fallot, pero del lado derecho. ¿Ok? Entonces llega un punto donde la fuerza del ventrículo derecho aumenta tanto que él bombea la sangre a la arteria pulmonar, pero es que tienes el defecto este en el septum. Entonces ahí sí comienzas a colar sangre desoxigenada hacia el ventrículo izquierdo. Y por eso es que entonces ahora sí habrá cianosis. Entonces, cuando este bebé con tetralogía de Fallot hace algún tipo de esfuerzo, llora, algún tipo de ejercicio, con este ejercicio, tu circulación sistémica, tus arterias se vasodilatan. Si tú vasodilatas el lado izquierdo del cuerpo, eso va a disminuir la presión del lado izquierdo del corazón y va a favorecer que más sangre desoxigenada se cuele de derecha a izquierda. O sea, va a aumentar el cortocircuito. O sea que ese niño cuando hace algún tipo de esfuerzo se va a poner azul, se va a poner cianótico. Entonces, ¿cómo él evita que eso suceda? Lo que lo pone mal es hacer ejercicio y favorecer la vasodilatación sistémica. Entonces, lo que él quiere entonces es hacer lo contrario. Él quiere aumentar la resistencia vascular arterial sistémica. ¿Cómo lo logra? Haciendo eso que estás viendo aquí. El niño hace squat, se pone en cuclillas. Eso aumenta la presión arterial bastante, aumenta mucho la resistencia vascular. Eso hace que la presión del lado izquierdo aumente y eso puede contrarrestar el exceso de presión del lado derecho. Entonces, eso lo hace instintivamente, ni se da cuenta, ¿ok? Para que tú veas cómo funciona todo esto. Eso mejora ese paso de sangre desoxigenada de derecha a izquierda. Eso lo mejora. Obviamente este niño, el manejo es quirúrgico, tiene que reparar los defectos estructurales del corazón, porque si no, pues esto no va a poder, ¿ok? Eso es importante mencionarlo. Bien, lo otro que puede ocurrir que es mucho más dramático es la transposición de grandes vasos. Aquí está conectado el ventrículo derecho con la aorta y el ventrículo izquierdo con la arteria pulmonar. Nunca se comunican los dos sistemas y esto ocurre como dos sistemas en paralelo. O sea, sobra decir que eso es completamente incompatible con la vida porque por un lado están los pulmones y por otro lado está la aorta. O sea, están divorciados ambos sistemas. Nunca se conectan. O sea, son dos bucles en paralelo. Que lo ves aquí, ¿no? Aquí está el ventrículo derecho, ves que conecta con la aorta y regresa la sangre esa a la cava y eso es un sistema en paralelo. Y lo mismo ocurre acá del lado izquierdo. Del lado izquierdo, el ventrículo izquierdo conecta con la arteria pulmonar, regresa la sangre hacia el pulmón vía las venas pulmonares y de vuelta a la aurícula izquierda. Está completamente en paralelo. O sea, mientras el bebé tiene su foramen oval y su ducto arterioso, no pasa mucho, no pasa nada. El problema es cuando él nace. O sea, cuando él nace, esto es incompatible con la vida. Eso suele ser letal. Por lo tanto, eso sí también amerita manejo quirúrgico. Bien, si hay defectos aislados del septo auricular o el septum ventricular, no va a haber cianosis. ¿Por qué? Porque recuerda que la presión del lado izquierdo siempre será mayor que la del lado derecho. Para que exista cianosis, debe tener ese corazón una mayor presión del lado derecho. Y repito, eso ocurre en condiciones tipo tetralogía de Fallot. Lo que vas a tener en este paciente, si el septum es solamente aislado, solamente hay defecto en el septum, es que la sangre oxigenada se cuele al lado derecho, lo que va a tener un corazón derecho hiperoxigenado, si así lo quieres ver. Bien, y la última que vamos a ver en esta sección es el ducto arterioso persistente. Recuerda, en el corazón fetal o intraútero, la arteria pulmonar se conecta con la aorta y la sangre desoxigenada pasa
perdón, la sangre oxigenada, perdón, pasa de la pulmonar a la aorta. Fantástico, ¿no? Eso es lo que pasa intraútero. Cuando el bebé nace, el ductus se tiene que cerrar, pero si no se cierra, entonces viene el ducto arterioso persistente. Bien, cuando el bebé nace y el ducto sigue patente, al principio no pasa mucho, porque recuerda que si comparas la aorta con la arteria pulmonar, la aorta maneja presiones muchísimo más altas. Por lo tanto, lo que va a hacer es que la sangre oxigenada de la aorta pase es de vuelta a la arteria pulmonar. Por lo tanto, aquí no debería haber cianosis. Realmente, pues no pasa mucho al principio. Bien, el problema viene porque esta sangre de la aorta pasa a la arteria pulmonar, eso sobrecarga a la arteria pulmonar y eventualmente ese exceso de volumen va a los pulmones y da al corazón izquierdo de vuelta. Eso va a aumentar mucho el trabajo del corazón izquierdo y eso con el tiempo puede llevar al corazón a tanto esfuerzo que lo lleve a una falla, ¿ok? Puede haber una falla cardíaca ese bebé. Entonces, si no se corrige, pues se puede corregir, por cierto, aumenta tanto la presión de la arteria pulmonar, repito, y es un ejemplo ya extremo, que vence la presión de la arteria pulmonar, vence a la presión de la aorta. Entonces, ahora sí va a comenzar el bebé a mandar sangre desoxigenada a la aorta y entonces de ahí al resto del cuerpo. Y ahí sí te va a hacer el bebé entonces una cardiopatía tipo cianótica. O sea, pero es un ejemplo extremo, repito, eso hoy en día en una sala de neo se ve, mira, hay un ducto persistente y ese ducto persistente se cierra prematuramente. O sea, cuando tú llegas a una cardiopatía cianótica, producto de un ducto persistente, es porque el asunto está ya, o sea, está toda mecha, ¿no? Eso no ocurre aquí porque, bueno, aquí en Panamá, no sé, en otras provincias, pues porque aquí el tema, hay buconeonatólogos, o sea, eso no es una ciencia, lo que tú dices no es una cosa aeroespacial de la NASA, de ninguna manera, eso se hace aquí, por Dios. Bien, saliendo un poco de los niños, vamos ahora a nuestro tema de los adultos, y llámalo un tema clásico, ¿ok? Un clásico, los clásicos, que es el infarto, ¿no? Que en términos patológicos es una cardiopatía isquémica. ¿Qué es que ocurrió? Lamentablemente y de forma ya no negociable, el infarto a el corazón. ¿Ocurre por qué? Porque el corazón demanda mucho oxígeno y la cubre coronaria no le puede dar oxígeno, ni glucosa, ni nada a el corazón. El corazón quiere más, tiene hambre, quiere oxígeno y la coronaria está que se queda corta. El corazón se desespera rápido, el tipo se molesta rápido y es muy susceptible a esa isquemia. ¿Ok? A pesar del esfuerzo, esta cardiopatía isquémica sigue matando cualquier cantidad de gente y su base es en la enfermedad que le dedicamos mucho tiempo en la clase anterior, que es la ateroesclerosis. O sea, la placa de ateroma es en el 90% de los casos la responsable de estos eventos cardíacos isquémicos. Bien, no conozco la estadística panameña, pudiera investigarla, pero pues no va a pasar hoy. Pero mira lo que dice aquí, ¿no? En el libro, 700.000 personas sufren infartos al año. No sé en Panamá cuántos sean, obviamente es menos porque pues Estados Unidos y Panamá son países en términos de proporción, los gringos son enormes en comparación con nosotros, pero importante es que si allá la mitad se mueren, acá por lo menos también la mitad se debería morir. No estoy seguro, repito, pero yo no voy a buscar eso porque, pues, el punto es que es una enfermedad con una mortalidad alta. Eso sí es importante decirlo. Estamos en el 2023. Una cosa es cierta. En los años 60, 70, no se sabía todo lo que sabemos ahora de la aterosclerosis, de la diabetes, de la hipertensión, de la placa de ateroma, de colesterol, de fumar. Nada de eso se sabía. Entonces, gracias a que nosotros conocemos hoy en día los factores de riesgo de los infartos y la aterosclerosis, gracias a eso los factores de riesgo se han disminuido mucho, ¿ok? Se ha disminuido muchísimo. O sea, yo sé que si yo controlo mi presión arterial, controlo mi azúcar, controlo mi dieta, hago ejercicio, mantengo mi peso, yo sé que con esas cosas que pues se pueden, yo puedo prevenir
un infarto. Ahora, si yo me pongo todo gordo, todo sedentario, todo come exceso de grasa, todo, no quiero medicamento, o sea, yo me voy a morir y me voy a morir mal, que eso casi lo tengo garantizado. ¿Ok? Sabemos hoy en día la relevancia de la aspirina infantil en la prevención de eventos cardiovasculares, por lo que le he dicho yo hasta el cansancio en tromboxano a 2. Se pueden manejar las arritmias con mucho más evidencia. Existen unidades coronarias bastantes. O sea, eso tú lo conocerás cuando has internado. Existen terapias de trombólisis, eso antes no existía. Y existen un montón de cateterismos, de bypass, de stents. Todas esas cosas antes no existían. Entonces, pues, esas cosas hacen que el paciente que se infarte, pues, tenga mucho más chance de sobrevivir. Eh, bueno, el problema, pues, yo creo que lo ideal, todo esto es carísimo, por cierto, ¿no? Lo ideal es prevenir el evento, pero bueno, eso no me corresponde a mí. Eso te lo harás más que todo en su salud pública, medicina familiar, que son cosas preventivas. Bien, entonces, en la pobre coronaria no le puede dar sangre al corazón. El corazón es muy demandante de oxígeno y cuando le corta su sangre, el tipo se desespera y se muere. El tipo no negocia, ¿no? Ay, me quedé sin sangre. Muerto, ¿no? ¿Por qué ocurre ese evento? Principalmente porque una placa de ateroma se rompió, sangró y se trombosó. O sea, ese trombo dentro de la coronaria es lo que lleva rápida y súbitamente la obstrucción de la coronaria al 100% y ya, ¿ok? Ahí viene el infarto lamentablemente para el paciente. Bien, según el libro, repito, yo no soy cardiólogo ni médico clínico, no me quiero yo ser aquí el más hat ni el que más sé, pero es para que conozcas hasta el momento ciertos términos, ¿ok? La angina, ¿qué es la angina? La angina son esos síntomas, sobre todo de dolor torácico y de limitación funcional, asociados a la obstrucción de alguna arteria coronaria. Teóricamente yo puedo ser un descarado de la vida y puedo vivir con una arteria coronaria obstruida quizás hasta un 70%. Teóricamente, eso es lo que dice el libro. Yo no sé en la práctica qué tan cierto sea eso. Pero más de este valor, entonces ya comienzan los síntomas de la angina. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando tú haces esfuerzo, requieres vasodilatación de las arterias, incluidas las coronarias. Una arteria con aterosclerosis es una arteria endurecida, es una arteria rígida, es una arteria que no responde a vasodilatación. Durante ese ejercicio, ese esfuerzo, el corazón requiere más sangre y la pobre arteria coronaria no le puede dar más sangre, porque esa arteria está offline. Entonces, en ese momento el corazón comienza a sufrir, ¿ok? Viene el dolor, porque no se puede cumplir con esa demanda de oxígeno. Entonces, el paciente ese con esa obstrucción del 70% en adelante, el tipo sabe que el tipo él hace ejercicio y fijo le pega el dolor. Y se sienta y reposa y eventualmente el dolor mejora. O sea, esa es la que llama la angina estable. Esa es la angina que esto mejora con el reposo y empeora con el esfuerzo slash ejercicio. Hay gente con suerte, no somos todos lamentablemente, ahora todos tenemos esa suerte. El tipo tiene tanto tiempo con una arteria obstruida que otra muy buena agarra y crea una rama colateral que se salte esa obstrucción y ya. Eso evita que de repente se infarte. Fabuloso, ¿no? Pero repito, eso no ocurre en todos los individuos. Una terapia importante es cómo yo hago que una arteria genere una colateral. Eso es una terapia importante, o sea, una idea importante de cómo prevenir este tipo de eventos. Pero bueno, no funciona así por el momento. Bien, ya hablamos la otra vez de la aterosclerosis, no voy a volver a redundar en eso. Hablamos que la placa de ateroma genera inflamación crónica en el vaso, con macrófagos, con linfocitos, con necrosis, que la placa se vuelve inestable, se rompe, sangra, se trombosa y viene el desastre. ¿Ve que se trombosa y la obstrucción llega súbitamente al 100% y ¡pum! Hasta ahí llegó ese corazón. O sea, lo importante es que esto no ocurre un día para otro. O sea, cuando el paciente se infarta, no hay que, qué mala suerte tenía el pobrecito. Eso, repito, eso tiene poco tiempo ahí de estar ocurriendo. Bien, lo que sí nos interesa son los cambios
que hacen que una placa de ateroma se convierta en una cosa que preocupa a una cosa fatal. ¿Ok? Esos cambios abruptos donde la placa de ateroma tiene más grasa, más necrosis, más inflamación, hacen que la placa se pueda romper con más facilidad. Esa es la placa vulnerable. Esa es la placa que nos preocupa. Nos preocupa más, por cierto. A mí me preocupa la otra, ¿por qué no? Lo otro ocurre si yo soy un tipo que me la paso estresado, abriado de la vida, harto de todo el mundo. ¿Ah? Eh, yo no sé, pues uno coge sus rayas, pero no puede ser todo el tiempo. Yo me la paso produciendo una fábrica de catecolamina. O sea, yo no puedo sacar el carro de un tranque porque de una vez te van a arrancar el timón y estrellárselo en la cabeza. Entonces soy un tipo que yo produzco catecolaminas en exceso. Y eso hace que mis arterias todas, ¡puf!, se cierren, aumenta mucho el tono vascular y eso altera toda la dinámica dentro del vaso, aumenta la turbulencia del flujo y por eso es que se asocian los infartos a ese exceso de estrés emocional. Tiene todo el sentido del mundo, por cierto. Y la verdad es que no vale la pena infartarse por una rabia. Yo creo que eso, pues, bueno, whatever. Tú entiendes, ¿no? Bien. La angina, ¿no? También la llaman angor pectoris o angina pectoris. Ese dolor torácico que es predecible, es intermitente y es esto, mejora con el reposo en relación con el esfuerzo, ¿ok? Ese es el dolor que se asocia a esa obstrucción de las pobres arterias coronarias. La angina estable es la que el paciente sabe que con el esfuerzo le pega el dolor y cuando él reposa, el dolor mejora. Él lo conoce, ¿ok? Mejora con el reposo y cuando está ya muy fregado, pues sí va a requerir medicamentos como los vasodilatadores. No sé, no sé qué será ahorita, pues, pero pues eso es lo que dice el libro. Está la otra que es la inestable, que esta pues sí no mejora con el reposo. Este tipo sí está en mucho más riesgo de hacer un evento trombótico, este está en peligro. Y está la otra que es la de Prince Metal, que tiene que ver con vasoespasmo de la arteria coronaria. Solamente para mencionarlo, que tú sepas hasta el día de hoy que existe la palabra angina. Repito, eso tú lo verás con más detalle en los cursos correspondientes. Bien, ¿qué diferencia a una angina de un infarto como tal? ¿Okay? En la angina aún no hay isquemia, aún no hay muerte de la fibra muscular cardíaca. En el infarto ya sí va a haber necrosis de ese corazón. ¿Ok? Ya en el infarto la fibra sí murió. Te lo pongo así dramático porque es cierto, desde el punto de vista clínico ambas duelen, ambas molestan, pero desde el punto de vista patológico, en el infarto sí hay evidencia morfológica de muerte de las fibras musculares cardíacas. Puede ser mucha, puede ser moderada, puede ser poca, pero de que hay muerte, ¿ok? Pero todo hay cosas mucho más dramáticas como un infarto transmural, que es un infarto que agarra todas las capas, que es una mortalidad bien alta, que es un infarto violento, de mucha, o sea, agarra un espesor muy grande del corazón. Repito, pues seré reiterativo las veces que haga falta, pero el principal factor de riesgo es la aterosclerosis. Eso ocurre en las personas de mayor edad, 50, 55, en adelante, ¿no? No es imposible, pero sí es raro un infarto en un paciente más joven, porque la placa de ateroma, repito, no ocurre de un día para otro, pero sí hay casos, no sé, casos de gente más joven que se infarta, por suerte no son la norma. Los hombres tengan mayor riesgo de sufrir infarto, yo te alcanzo ya más tarde, pues, me vas avisando. Y las mujeres, por un tema estrogénico hormonal, entre otras cosas, están protegidas contra este tipo de eventos cardiovasculares. Bien, entonces en el infarto, la placa de ateroma se rompió, vino la exposición de elementos subendoteliales, que las plaquetas se agregan y entonces viene la trombosis dentro de la arteria coronaria. Trombosis que, reitero, las veces que haga falta, llevan a que se bloquee al 100% ese vaso coronario. Vaso no, arteria realmente. Esto lo vimos anteriormente, pues solamente para mencionarlo, la placa de ateroma se rompe, se ulcera, se erosiona, sangra, y esa sangre, repito, atrae a las plaquetas y las plaquetas se agregan en presencia del tromboxano A2. Por eso es que la aspirina infantil es útil para prevenir el infarto como tal.
la agregación plaquetaria como tal, la trombosis. Ha visto que el infarto, perdón, la aspirina no le hace absolutamente nada a la placa de ateroma. Bien, y en unos minutos el paciente se infarta. O sea, esto ocurre rápido. O sea, eso no dice que, bueno, pues yo estoy infartado ahorita, bueno, o sea, lo que pasa es que estoy ocupado, yo voy ahora que baja el tren, que voy al hospital. Bueno, si llego, obviamente, y si llego vivo, tendré mucho más daño que en 3 horas. Son las 3 de la tarde, si a las 6 yo bajo, chuzo. En 3 horas son 3 horas. O sea, esto es una cosa súbita y dramática. Bien, agarras el corazón y le quitas el aporte sanguíneo y ocurren un montón de cosas. Sin sangre arterial no hay oxígeno, por lo tanto el metabolismo aeróbico se acaba, el ATP se va al piso y las sustancias tóxicas se acumulan. Eso es como si tú estás en la calle y te queda tu carro sin batería. El carro no va a andar. ¿Okay? Sin ATP, el corazón no se contrae. Hay una pérdida abrupta de la contractibilidad. Por eso es que puede haber signos de falla cardíaca. A la media hora, entre 20 y 40 minutos, ahí sí vas a tener ya daño irreversible con necrosis coagulativa de las fibras musculares cardíacas. En ese momento puedes liberar la obstrucción, eso será lo ideal, pero eso hay que monitorizarlo porque puede venir lesión por reperfusión. Esa la mencionamos hace mucho tiempo cuando hablamos, creo que la segunda clase o la tercera, al último no me acuerdo. ¿Okay? Cuando tú liberas una arteria bloqueada y viene esa sangre viene cargada de radicales libres, de leucocitos, un montón de cosas que pues puede que a la bajada haga más daño. Esa es la famosa lesión por reperfusión. Este corazón, este corte transversal axial, ves que está marcadamente hipertrófico el corazón. Todo esto blanco, todo eso es necrosis coagulativa. Perdón, todo esto amarillo que está bien demarcado. Probablemente lo blanquito es infartos anteriores que ya han sido reemplazados completamente por tejido fibroconectivo, una cicatriz. Y acá esto es un trombo pues que está en la región intramural. El infarto también puede afectar el sistema de conducción cardíaca. Todo lo que es que el haz de His, el nódulo sinoatrial, sinoauricular, auriculoventricular, si le pega esas áreas, la torre de control eléctrica del corazón se cae, se daña y el paciente te puede hacer una arritmia de muerte tipo fibrilación ventricular. Y digo, el man está tronado por el infarto, pero lo que lo va a matar es esta arritmia, que es una arritmia de muerte, es una causa de muerte súbita realmente, una muerte súbita e instantánea. Bien, en la región del subendocardio es la primera que se afecta porque es la región que recibe sangre de último lugar. Como con todos los tejidos que sufren isquemia, se van a inflamar, va a haber edema. Los mismos eventos que vimos en las clases anteriores, solamente que ocurren en el corazón. El infarto, dale chance que progrese y va a progresar. ¿Okay? A las 3 a las 6 horas va a estar al máximo y si tú no lo tratas, el infarto va a ser transmural. O sea que se va a agarrar todas las capas del corazón, endocardio, subendocardio, miocardio, epicardio, o sea, ya ahí no hay mucho que hacer, o sea, eso está bien, bien, bien avanzado. Bien, obviamente, pues yo no voy a hablar aquí de anatomía, yo sé que coronarias hay muchos distribuciones anatómicas. El infarto va a depender del calibre del vaso que se obstruya, la velocidad con que se obstruya, la demanda metabólica del corazón y la existencia o no de ramas colaterales. La arteria que se suele obstruir con más frecuencia es la LAD, ¿okay? Left Anterior Descendant, ¿okay? O descending, no sé cómo se dice en inglés. La coronaria descendente anterior izquierda, ¿okay? Que es la que irriga el ventrículo izquierdo, la cara anterior. Esa es la que mata, ¿ok? Esa LAD es la que con más frecuencia mata a los pacientes, se obstruye y uff, tiene un nombre curioso por ahí, eso le llaman de que viuda negra. O sea, la vaina cuando pega, pega fuerte, eso no hay discusión. Bien, este corazón que está aquí está todo chancleteado, está horrible. Este man, o sea, dio batería antes de morirse. Ves que así está dilatado el corazón, hay infartos agudos, hay otros subagudos que son tejidos de granulación.
y están estos blancos que ya no son infartos, ya son una cicatriz, son áreas de infarto previa. Recuerda que la manifestación morfológica de la isquemia en el corazón es la necrosis coagulativa, ¿ok? Y recuerda que la necrosis atrae inflamación en un principio aguda y con el tiempo progresa eso a una inflamación crónica sobre todo. Tan pronto como a las 12 horas no se ve nada, ¿ok? A menos que hagas un microscopio, sí se ve la necrosis coagulativa, pero macroscópicamente no verás mayor cosa. Ya así a las 24 horas, si ves un área congestiva que es atrapamiento de sangre, y a los días, entonces el infarto sí adquiere su clásica morfología amarilla crema bien delimitada. ¿Ok? No ocurren estos cambios de que súbitamente, dale por lo menos un día para que eso se vea. A los 10, 14 días, ¿ok? El paciente sobrevivió, quiere decir, pero no es que se puede ir para su casa, porque en ese momento ese infarto quedó reemplazado por tejido de granulación, que ya tú lo conoces, recuerda que es un tejido suave, friable, y en este momento el paciente tiene que estar vigilado en una orina coronaria, porque en ese momento el corazón late y ¡puf! Se rompe el tejido de granulación y al paciente se le perfora la pared ventricular, por eso que tiene que estar bien monitorizado. O sea, no crea que porque el tipo se dio el infarto, ya se salvó, no pasó nada. Sí pasó. Eso es importante, pues, mencionarlo. Y si tienes suerte, eventualmente el infarto va a ser reemplazado por una cicatriz como tal. Ya que un infarto, y ves aquí entonces, toda esta área blanca que de granulación, y aquí hay una comunicación. Es un infarto que se rompe secundario, no se rompe el infarto, se rompe la pared secundaria al reemplazo del tejido por tejido de granulación suave y friable. Acá ve la fibra como un fantasmita. Lo que antes fue fibra cardíaca no tiene núcleo, pero sí mantiene el contorno y la morfología. Y acá, pues, eso está lleno de neutrófilos. Acuérdate que cuando hay necrosis, los neutrófilos vienen rápida, aguda, masivamente. Aquí más lleno de neutrófilos, sobre todo porque esto es agudo, y ya después se reemplaza este tejido necrótico por tejido conectivo, una cicatriz de tejido fibroso, que se resalta bastante bien con el tricrómico de Masón. Nuevamente acá tienes en el fondo lo que parece ser fibras cardíacas sin núcleo, ¿verdad? Que hay cariorexis, cariolisis, pignosis, queda la fibra vacía, como si fuera un fantasmita, pero con los contornos bien conservados, y en el fondo un montón de debris neutrofílico, mucho neutrófilo en el fondo de este corazón. Bien, el infarto es un dolor al torácico, pero mucho más potente que la angina. Cuando yo estaba en la universidad decía el profesor, es como si un elefante te pusiera la patita en el pecho, tira línea, es un dolor que se irradia a la mandíbula, al brazo izquierdo, no mejora con el reposo, la gente siente que se va a morir, el tipo está acelerado, puede vomitar, está sudoroso, que esa diaforesis, o sea, el tipo está realmente pues estresado, está muy desesperado este paciente. Bien, en este paciente, como el corazón está fallando, porque está infartado, entonces puede haber signos y síntomas de falla cardíaca, sobre todo izquierda. El corazón no late, el volumen se queda todo estancado y eventualmente se retorna todo de vuelta a la circulación venosa y viene ese edema pulmonar rápido, masivo y agudo, ¿ok? Una falla cardíaca secundaria a un infarto. Corazón puede estar tan comprometido que no late, y el paciente le da un shock cardiogénico, o sea, como el tipo no va a mantener la perfusión, producto de un corazón que no va a funcionar. Eso ocurre cuando el corazón está bien, bien, bien comprometido. Y curiosamente en el paciente diabético, por su neuropatía, esa gente te hace un infarto que no duele, infarto silente slash asintomático, que de hecho los infartos silente, en el diabético, perdón, ese infarto silente es una causa importante de muerte. Bien, por suerte, si llegas a un cuarto de urgencias, te puedes salvar con bastante probabilidad, por suerte. Digo, no vas a quedar a 0 kilómetros, pero vas a vivir, ¿no? Con el tiempo, el problema es que el corazón esté golpeado, va a contraerse con disfunción, puede haber falla cardíaca, puede haber arritmias, puede haber pericarditis después, o sea, después hay complicaciones. Por eso es que no es que, yo me infarté y ya
sobrevivir. No, no, el corazón queda después bastante comprometido. Por eso es que ese paciente hay que seguir vigilándolo y recuerda que lo que causó en un principio la aterosclerosis probablemente no se haya ido, ¿ok? En este corazón acá, en este corte axial, ves que se perforó, este trayecto acá lleno de sangre. Eso ocurre porque cuando el tejido de granulación reemplaza el infarto, el tejido es muy suave, es muy blandito y puede abrirse, puede eso desmoronarse todo. ¿Ok? Ves aquí entonces este ventrículo, es una perforación del ventrículo de la pared libre. Esto es fatal. Aquí se rompen los músculos papilares. Ese corazón entonces va a quedar con síntomas de falla cardíaca. Aquí un trombo intramural, o sea, se formó por el sangrado. Y el corazón después pues se puede dilatar todo. O sea, todas son consecuencias que ocurren o que pueden ocurrir luego de el infarto. Esta acá es lo del cateterismo. Llegan hasta la arteria obstruida, meten esta mallita y ¡buf! La abren. Y eso restablece la luz de la arteria. O lo otro es agarrar una vena como la safena, cosecharla y hacer una derivación, que se salte entonces esa arteria obstruida. Eso le salva la vida al paciente, pero sobra decir que eso es extraordinariamente caro, ¿ok? Esto es caro, ¿no? Las cosas hay que decirlas como son. Bien, vamos a tomar aquí unos 2 minutos y voy a seguir hablando entonces un poquito de la muerte esta súbita cardíaca. Ya regreso, ¿ok? Dame chance.
Ok, vamos a continuar entonces para tratar de darle finalidad a esto. Ok, vamos a hablar entonces un poquito de esta muerte súbita cardíaca, ¿no? Esto más que todo yo lo hablo porque pues esta cosa uno la ve cuando uno estudia medicina legal y eso nos toca a nosotros rotarlo allá en el Instituto de Medicina Legal, casualmente en la morgue judicial. Y bueno, pues la muerte súbita por lo general es secundaria a una arritmia de muerte, puede ser secundario a un infarto, por ejemplo, que lleva una fibrilación ventricular o una sistolia. Cuando usted haga un curso de BLS, usted va a aprender cuáles son las arritmias de muerte y cómo se manejan. Yo no le voy a hablar de eso ahorita aquí porque, repito, esa no es mi área. Yo no soy urgenciólogo, yo no soy esto, no, ni quiero trabajar un cuarto de urgencia, ni regalado cojo eso, de ninguna manera. Bien, algo que sí nos causa bastante curiosidad es, por ejemplo, usted ha visto esos atletas que están jugando fútbol y se caen muertos. Uno diría, pero chuzo, qué raro que un deportista se muera. Tú esperas que un tipo gordo ahí, todo enfermo, todo sedentario, es el que tú esperas que se muera. Pero ahora un tipo deportista fit, que hace ejercicio, que come bien, etcétera, ¿por qué ese tipo se murió? O sea, como que chuzo, ahora hacer ejercicio me va a matar, ¿no? Bueno, en lo que yo he leído, pues porque tampoco es que soy un experto en esto, esos jóvenes deportistas se mueren por causas no ateroscleróticas. Y la más importante es una hipertrofia del miocardio. Lo que pasa es que en un joven eso no duele, la hipertrofia no duele, no molesta, y probablemente la explicación es que tienen esos muchachos sobrecargando el corazón en un juego de fútbol, corriendo 90 minutos, y ese corazón no aguanta tanto trote, pero el paciente no lo sabe. Ya el corazón lo agarra, si lo expones a tanto esfuerzo, y esa hipertrofia que tiene de base, que probablemente sea secundaria a una de estas miocardiopatías congénitas, esto no aguantó el corazón tanto trote y ¡puf! Se acabó, ¿ok? Es una causa de muerte en atletas jóvenes. Esa, que también se asocia a es hipertenso, él no lo sabe. Por ejemplo, yo ahorita soy hipertenso y no lo sé. Y yo tengo un corazón que está con esos problemas, sufriendo esos problemas de hipertensión y yo no lo sé. Me pongo a hacer ejercicio sin controlar mi presión arterial y bueno, eventualmente pues puede eso terminar en algo malo porque mi corazón no es tan resistente, yo tengo un corazón que está sobrecargado. Bien, con respecto a la enfermedad hipertensiva del corazón, ya tú sabes que es la que se asocia con los pacientes hipertensos de mucho tiempo de duración que no se manejan o no se cuidan su presión arterial. Es como marcadamente queda engrosado el ventrículo izquierdo, secundario a ese esfuerzo excesivo por tratar de vencer ese aumento del tono vascular de la aorta. Ese esfuerzo constante hace que el ventrículo, ¡puf!, se ponga grueso, se ponga prominente para poder entonces vencer esa aorta que está hipertensa. No se ve aquí, ¿no? En esta camarita, ¿cómo está? Ahí no eso no se llena de sangre prácticamente. Por eso es que ese paciente, en un principio, tiene una disfunción de tipo diastólica. Sí, corazón late perfectamente bien, con fuerza, fabuloso, pero va a tener problemas al nivel de el llenado. Bien, la hipertensión obviamente saliendo del corazón, afecta al cerebro, a los riñones, a los ojos, un montón de cosas, ¿ok? Un montón de cosas. El paciente hipertenso, su corazón se adapta y hasta cierto punto lo compensa. Y uno diría, sí, eso es bueno, pero recuerda que esa hipertensión, mejor dicho, esa hipertrofia tiene límites, ¿ok? El corazón es muy delicado, el corazón se va a poner hipertrófico, te va a hacer falla cardíaca y es muy vulnerable a la lesión y muerte celular por isquemia. Entonces, eventualmente ese corazón va a cambiar. ¿Ves aquí en este corazón que está abierto, en este corte sería esto coronal? ¿Ves aquí cómo está prominente el ventrículo izquierdo? Mucho más engrosado que con el tiempo se engruesa tanto, la fibra se vuelve tan hipertrófica que se degenera y lo que tiene es el corazón se dilata. Un corazón de un adulto sano debe pesar hasta debe pesar hasta 360 gramos. Bueno, tanto como sano no, pues porque pues va a depender del peso, ¿no? Un adulto promedio pesa 70 kilos. Yo sé que eso obviamente es algo pues bien variable. Pero cuando tú pesas el corazón ese y eso pesa más de 500 gramos,
eso es indicativo de una cardiomegalia, o sea que ese corazón está demasiado prominente. Tienes que medir los ventrículos, el grosor, y un ventrículo izquierdo que mide 2 centímetros o más, eso es de un corazón es grande, un paciente que está con una cardiomegalia. Ah, mira, como el que tuvimos aquí recientemente en la autopsia es el paciente del cerebro verde, que como bien me contestaron, estoy de acuerdo, eso se asocia con el uso de azul de metileno en el shock refractario. Yo no sabía eso, ¿no? Lo bueno es que ese día estudiamos todos y todos aprendimos que cuando se usa eso, los órganos se ponen verdes, siendo este fenómeno más llamativo en el cerebro, pero es que el corazón también está verde y este corazón pues está gordo, está grueso, ¿no? Este paciente, el corazón no llega a pesar 500 gramos, pero sí por medidas, este paciente tiene datos de hipertrofia, ¿ok? Datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Mira, este grosor es mucho, ¿ok? El espesor del ventrículo es mucho. Bien, entonces con el tiempo, si tú ves el microscopio, vas a encontrar fibras musculares que están con un diámetro transversal muy aumentado, que están llenos de citoplasma eosinofílico, lleno de un montón de proteínas contráctiles, lógicamente para que eso se contraiga con más facilidad. Los núcleos están mucho más grandes, con esa morfología de boxcar que te mencioné o te enseñé en las diapositivas anteriores, y también va a haber bastante fibrosis intersticial. Esos hallazgos morfológicos son los que correlacionan con esa hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ah, mira, no aquí, ¿no? De los boxcars, que son los vagones de los camiones, pero de los trenes, supuestamente se parecen bastante a los núcleos de el paciente con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Que acá arriba, estos Ninja Star, eso es otra cosa, pues, que no le presten atención ahorita porque esto es una cosa mucho más rara, digamos, mutación de la titina X, eso no viene al caso. Bien, cuando usted rote propedéutica, usted va a decir que es un soplo, ¿ok? Un soplo ocurre porque hay turbulencia en el paso de sangre a través del corazón. Recuerda que en el corazón la sangre pasa a través de las válvulas. Entonces la válvula puede que no se abra completamente, eso es una estenosis, o puede que no se cierre correctamente. Eso va a causar una insuficiencia o una regurgitación. En cualquiera de las dos, el flujo de sangre a través de esa válvula va a ser un flujo turbulento y eso lo vas a escuchar a través de un estetoscopio, casi digo un microscopio. Entonces, eso que tú escuchas, es decir, eso es un soplo, ¿ok? Y ese soplo te indica a ti que tiene que haber algún tipo de alteración a nivel valvular. Trata la válvula calcificada, estenótica, tantas causas que pues no diré aquí porque esto se excede el alcance de la clase. Pero sí las más comunes es que afecten a la válvula mitral y se asocia sobre todo a esta enfermedad reumática del corazón. Y repito, en esa válvula que está comprometida, ya sea por estenosis o regurgitación, el flujo será turbulento y es lo que, repito, provoca el famoso soplo. Bien, con respecto a la contraparte infecciosa del corazón, la enfermedad infecciosa que la afecta es la endocarditis. Suele ser una endocarditis bacteriana. Llegó al corazón material contaminado y en las válvulas comenzó a crecer colonias de bacterias con neutrófilos y con débil necrótico, que eso altera las válvulas y por eso es que el paciente con endocarditis, entre otras cosas, va a tener soplos nuevos, entre otras cosas como fiebre, como malestar general, como leucocitosis, porque tuvo una infección bacteriana bien potente. Bien, la pregunta es, ¿y de dónde vienen estas vegetaciones? Esos bichos, ¿dónde vinieron? Tradicionalmente se le asocia eso a los pacientes que hacen abusos de drogas intravenosas. ¿Ok? Ese paciente, o sea, si, o sea, ustedes, ay, a ustedes les fascina sacar sangre. ¿Ah? Usted saca sangre y usted se siente como si usted le hubieran dado un premio Nobel. ¿Ah? Usted saca una sangre y usted se siente como si ustedes, Dios mío, hubieran subido a la cima del Monte Everest o se hubieran ganado, yo no sé, un premio. Señor, los médicos no sacamos sangre, por Dios. Deje de sentir orgullo de hacer eso. Eso lo sacan los laboratoristas.
Cuando usted saca sangre, usted le está haciendo el trabajo a un laboratorista que está cobrando sin hacer nada. Pero bueno, yo no tengo la culpa que los entrenen para eso. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Y ni entremos con la canalización, Dios mío, que no me voy a infartar, pero pudiera en después, pero hoy no. Un médico canalizando. El concepto solo ofende y bastante. Bien, yo soy un tipo que yo hago drogas y ve, y créeme que a mí lo que menos me importa es asepsia y antisepsia. Me vale eso, nada, no me interesa, por no decir ahora un término despectivo peyorativo. Entonces, tú te imaginas ahorita, por ejemplo, nada más te lo pongo yo, oye, pero sácale sangre a fulano, vamos a economizar, que eso no estamos para estar gastando recursos, y la misma jeringa la usamos con fulano número 2, 2 por uno. Y si puedes con el tercero, 3 por uno. Y nos ahorramos jeringa. O que tú vas a decir que no, que te van a sacar sangre con una jeringa que está sucia, que tú ves que tiene resto de sangre. Tú, ey, 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 ¿qué pasa? Fíjate de eso es peligroso. Y es bien peligroso, de hecho. Bien, si tú eres un drogadicto que se mete drogas y ve, créeme que eso te vale, no te importa nada. Esa aguja toda sucia entra, metes bacterias de la piel, que ya tú aprendiste que en la piel hay un montón de bacterias de flora normal, los estafilococos, que son inofensivos en la piel, ajo, pero con un estafilococo entra al cuerpo, hace estragos, hace desastres. Y un sitio donde entra estafilococos y llega es en las válvulas del corazón. ¿Ok? Llega vía una inoculación con una aguja contaminada. Si eso entra por la vena, lógicamente las válvulas que se van a comprometer son las válvulas del lado derecho del corazón, la válvula tricuspidia y la válvula pulmonar. Obviamente también se asocia esto, se puede tener algún tipo de prótesis valvular, que es un cuerpo extraño y se asocia con mucha más chance de infección, que se drogas IV. Y como te dije, el paciente hace esta vegetación, te va a hacer un soplo que no tenía antes. Si el padre está salado, esto se le puede desprender y viaja ese émbolo séptico por la circulación y puede obstruir. Eso causa desastres a la larga y suele mejorar con antibióticos y a veces hay que desbridar. Es quirúrgico el manejo de endocarditis, a veces. Así es como se vería esto, ¿no? Pura necrosis, pura fibrina, bacterias aquí que las puedes ver, las colonias estas bacterianas, en específico este hallazgo, y lleno de neutrófilos, ¿ok? Es como si fuera un clásico tejido de una necrosis liquefactiva. Lleno de neutrófilos, eso es clásico de estas vegetaciones de la endocarditis. Bien, otro tema que es menos común, por suerte, pero hay que mencionarlo, son las enfermedades propias del músculo cardíaco, o sea, las miocardiopatías. Son enfermedades que se asocian sobre todo con los genes que codifican las proteínas contráctiles y llevan a enfermedades intrínsecas del músculo cardíaco. ¿Ok? Por lo general son genéticas, pero hay unos casos más raros, ahorita te voy a mencionar, que son con inflamación, o sea, en el contexto de miocarditis. Sobre todo también puedes encontrar gente que tiene lupus y te hace una miocardiopatía secundaria, también puede suceder esto. Y las más comunes son la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. Bien. En la dilatada, el corazón va a estar súper aumentado de tamaño, las paredes son delgaditas y como son delgaditas, obviamente no se va a contraer bien eso. O sea que la disfunción va a ser contráctil, o sea que el paciente va a tener una disfunción de tipo sistólica. Se asocia sobre todo a una miocarditis viral, ahorita vamos a hablar de eso, secundaria también a quimioterapéuticos, ¿no? A quimioterapia. El problema de esto es que este corazón no late bien y por lo tanto no eyecta sangre adecuadamente. Mira tú, la eyección es de menos del 25% y se complica esto con falla cardíaca, valvulopatías tipo regurgitación mitral, entre otras cosas. El paciente le va mal, por cierto. El paciente, pues, el pronóstico es bien reservado. Él ve el corazón todo dilatado por acá, el ventrículo me llama la atención que es delgadito, ¿ok? Es finito. Y como dice aquí, irónicamente, la apariencia histológica es no específica, hay algo de hipertrofia, de fibra muscular cardíaca y de fibrosis intersticial demostrada por este masón. Bien, en la miocardía hipertrófica,
ocurre el mismo mecanismo que discutimos nosotros con la cardiopatía hipertensiva. Está súper grueso el ventrículo izquierdo, la cámara está chiquitita y por lo tanto el llenado ventricular va a ser deficiente. Un corazón grande, pesado, y este no se asocia con hipertensión. Esta se asocia es con mutaciones que codifican el aparato contráctil de la fibra muscular cardíaca. Eso es importante. No le mismo miocardiopatía hipertrófica que cardiopatía hipertensiva. Este paciente probablemente no es hipertenso, pero él tiene un defecto intrínseco de su fibra muscular cardíaca como tal. Es importante que tengas esa distinción clara. Entonces, esa miocardía hipertrófica obviamente se ve en pacientes relativamente jóvenes, es un defecto de fábrica si así lo quieres ver, corazón grande, pesado, que te hace falla de tipo diastólica, te va a tener entonces síntomas de falla cardíaca izquierda, con disnea, con sobrecarga de volumen, ese ventrículo súper grueso, es más propenso a infartarse, a sufrir isquemia. Importante, esta isquemia no tiene nada que ver con aterosclerosis. O sea, esto es un defecto intrínseco del músculo cardíaco. Esto no tiene nada que ver ni con aterosclerosis ni con hipertensión. Por eso es que esto es lo que se asocia mucho con la muerte súbita de estos atletas jóvenes. ¿Okay? Eso es lo que más se encuentra en las autopsias de esas personas que se mueren jóvenes y que pues aparentemente estaban sanitos, ¿no? Pero que, repito, esto no duele, esto no molesta y puede que eso debute lamentablemente con la muerte súbita. Tiene entonces este corazón con miocardiopatía hipertrófica, ves cómo está dilatado, pero dilatado no, ves cómo está engrosado el ventrículo izquierdo. Antes lo pones a correr, hace ejercicio y él va a sentir que puede, pero créeme que ese corazón cuando se pone muy demandante, las pobres coronarias no pueden con tanto y eventualmente el paciente va a sufrir un daño que va a ser súbito, que este síncope inexplicado, historia familiar de muerte súbita probablemente guarda mucha relación con esto, ¿no? Guarda mucha relación con una hipertrofia cardíaca intrínseca de base que nunca descubrimos. Yo sé que en ciertos centros de medicina legal hay pruebas para buscar mutaciones en estos corazones, ¿no? La idea es llevar esto más allá. Bien, y en la miocardiopatía restrictiva, lo que el corazón, como dice la palabra, está restringido, está todo apretado. Entonces el corazón va a tener problemas para relajarse y para contraerse. Es como si yo me pusiera un suéter XXXXX así small. Yo voy a estar todo apretado que no voy a poder ni siquiera levantar los brazos. Voy a estar restringido yo, si así lo quieres ver. Se asocia con enfermedades sistémicas, amiloidosis, vamos a hablar de eso en la clase de la enfermedad hematolinfoide, se asocia con radiación, entre otras cosas, pero aquí lo que tiene el corazón este es mucha fibrosis, está todo apretado el corazón y obviamente va a haber disfunción de llenado, o sea, disfunción diastólica y con el tiempo sistólica. Mira, esta es interesante la miocarditis. ¿Por qué? Porque esta tienen esos pacientes, fulano se murió en la casa, era aparentemente sano. Bueno, hay que buscar muerte cardíaca. A veces tuve el corazón bien, no sé qué, mete tus secciones para el microscopio y cuando ves un corazón inflamado. El corazón sin isquemia no debe estar inflamado. ¿Por qué el corazón está inflamado? Bueno, por algo infeccioso, ¿ok? En el contexto de miocarditis. Son virales la gran mayoría, por Coxsackie virus A y B, enterovirus. Esto suele ser fatal. Se asocia con una que usted asumo que está viendo ahora en su curso de parasitología, que hay miocarditis por enfermedad de Chagas, que son por estos tripanosomas crucis. Eso está bien descrito. ¿Okay? Suele ser asintomático y, pues repito, puede tener una muerte súbita ese asunto. Entonces, que si yo voy a un lugar y yo veo un chinche de esto, ya la vida, salgo huyendo, men. Yo veo un chinche que parece un tigre con pintitas amarillas y negras. Chuzo, tú crees que yo, al loco. Que me pique ese bicho, esos triatóminos, y quedo yo infestado de tripanosomas. Están locos. O sea, yo me imagino que ustedes que viven a veces en periferias, algunos de estos bichos se han encontrado. Yo veo un bicho de eso y yo, distancia. Esto es un bicho, es un insecto peligroso, ¿ok? Porque carga esos tripanosomas, ¿no? Asumo que, repito, eso tú lo debes haber visto o lo verás en tu curso de parasitología. Pregúntale a Daisy, ella sabe más de eso que yo.
Yo lo que hice es que yo veo un bicho así en mi casa y chuleta, quemo la casa entera. En mi cabeza, pero obviamente, pues, no sé qué haré, no quiero que pase, por cierto. Bien, este es el corazón con miocarditis. Ves que está bien inflamado y ves que aquí en el fondo hay células gigantes multinucleadas. Desde giant cell miocarditis, ¿no? O sea, el corazón está todo inflamado. Ese corazón, mira lo que dice aquí, el paciente se muere pronto en meses si no recibe un trasplante cardíaco. O sea, ese paciente se va a morir. Es aquí idiopática, como dicen, pues buscamos cosas y no encontramos nada. Pero sí, el corazón, repito, no se debe inflamar, no se debe inflamar. Cuando el corazón se inflama, tienes que buscar algunas cosas. Bien, y ya para terminar, por suerte, está larga la clase, no sé por qué se extendió tanto, pero no importa, esto es así. Hablaremos un poquito de los tumores del corazón. Esto es corto porque realmente del que yo hubiera querido hablar aquí es el angiosarcoma, pero ya hablamos del angiosarcoma cuando hablamos de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, pues, creo que nos bypassamos bastante bien esa parte. Cool. Bien, los tumores cardíacos primarios son bien raros, ¿ok? El más común es benigno y es el así llamado mixoma atrial. Realmente es un mixoma, pero como ocurre en el atrio, en la aurícula, le llaman mixoma atrial de forma tradicional. Mixoma porque es un tumor que genera bastante matriz mixoide. La matriz mixoide te la voy a mostrar ahorita, es una matriz bien hidratada, así como una gelatina parece prácticamente. En la contraparte maligna, el más común es el angiosarcoma. Lo repito, ya hablamos del angiosarcoma cuando nosotros discutimos la clase anterior. Nunca he visto esto, por cierto, es de que un rabdomioma, rabdo de estriado, mío de músculo, o de tumor mesenquimal benigno, supuestamente se ven así un montón de fibras musculares cardíacas aumentadas de tamaño. Nunca lo he visto, es benigno supuestamente. Curioso, ¿no? Eso le decía libre, así que pues para yo tenerlo en la cabeza lo dejé ahí. Pero la verdad es que nunca he visto eso, te lo debo. Este sí se ve que es el mixoma cardíaco. Ve que es una gelatina prácticamente. Tumor benigno porque es un tumor que no hace metástasis, no invade, se mantiene localizado dentro del corazón. El problema de él es que hace efecto de masa y va a hacerle gron, no sé, se me fue la palabra. O sea, no va a permitir la correcta dinámica del flujo sanguíneo dentro del corazón. No contento con eso, el flujo sanguíneo le pega, puede romperse un pedacito de tumor y hacer, comerse un émbolo que viaja y obstruya. No es una metástasis, es como un émbolo mecánico. ¿Ok? Ese es el problema de ese mixoma cardíaco, que le repito, dicen atrial porque se localiza en la aurícula izquierda en la mayoría de los casos. Pero al microscopio ves una matriz de fondo bien hidratada y característicamente unas células en forma de estrellas con bastantes núcleos. ¿Ves esto? ¿No ves esto gris? Es una matriz esa bien hidratada, mixoide como una gelatina. ¿Ves en el fondo pues algunos leucocitos? Y pues no sé si conseguí imágenes de esto, pero son estas células así como en forma de estrellas multinucleadas, características del mixoma. Es raro, pero puede ocurrir y aprieto, es el tumor benigno más común del corazón, no se ve en otras materias también. O sea, yo he visto que llegan, pero a mí como tal nunca me ha tocado. Como te digo, lo raro que es. Ah, mira, aquí más, ves esto gris, esa es la matriz amixoide, que es rica en materia extracelular, hialuronato, etcétera, todos los componentes de la sustancia fundamental amorfa. Y esta célula de aquí, pues, es una célula multinucleada, estrellada, propia de estos mixomas como tal. Pues, dudas, preguntas, comentarios, anécdotas, cuentos. Bien, de acuerdo a lo que habíamos mencionado en mensajes anteriores, el examen va, el examen va a ser virtual. Yo sugiero que aprovechen esta oportunidad. He estado enredado en unos problemas familiares personales, por lo tanto, nada más tengo como 20 preguntas. No estoy inspirado para hacer examen, por lo tanto, voy a hacer un examen de una dificultad bastante reservada. No es lo que quiero, pero repito, reconozco que no puedo estar en todo. Así que pues, aprovechen esta oportunidad, ¿no? Aprovechen esta oportunidad. Los exhorto a que aprovechen, o sea, cópiense bien, saquen los puntos. Más allá de esto no puedo recomendarles a ustedes.
Luego me dicen por el chat porque el viernes no sé a qué hora será. Como va a ser virtual no me interesa, pues porque lo programo y ya, él corre, así que eso no me preocupa. Entonces, el jueves veremos la clase de nosotros de pulmón. Tengo que irme ahorita, así que no les puedo dar la explicación del taller. Voy a tratar de que el viernes me conecto, ahí cuadramos ahorita y el viernes para que nos corresponda el laboratorio con un grupo, ese ya puedo discutir los dos talleres pendientes. Sí, los dos, está el 3 y el 4. Que sería clase el jueves, después del examen y discusión de teoría el viernes. ¿Ok? Creo que eso, así podemos trabajar bien. Dudas, preguntas, comentarios. Bueno, los dejo para que hagan sus otras actividades, yo haré las mías y será después que hablemos. Hasta luego.